Ahí en dos versículos de la Biblia, bendito sea el Señor. 1 Juan 5:11 y Mateo 4:17. Bueno, leo la palabra del Señor en 1 Juan 5:11 al 12, dice de la siguiente manera: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En dónde está la vida eterna? ¿Cómo se llama el Hijo? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué simple lo hace todo Dios, ¿verdad? Y en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice, comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el primer texto estuvimos viendo la vida espiritual, y en el segundo estuvimos viendo el reino de Dios, vida y reino. El domingo pasado estuvimos viendo un simple revolucionario. ¿Y qué es lo que significa un simple revolucionario? Es la visión y el proceso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver unas simples herramientas. Y esto tiene que ver con la simplicidad de la vida espiritual. La vida espiritual no tiene que ser compleja porque después nadie la entiende. Tiene que ser simple y sencilla. Y se usa herramientas para lograr la vida espiritual. Y las herramientas que se usen deben de ser simples y sencillas. No debemos de complicar nada. Usted no le debe complicar el evangelio a nadie, porque no se van a convertir, no les van a entender. Tenemos que simplificarlo todo en nuestras vidas. De la presencia del Señor, hermanos, nos llega continuamente revelación, ¿verdad? Para cómo es que Dios quiere ir edificando la iglesia. Esta porción de la Escritura que el Señor me dio, muchos de ustedes ya la conocen, pero no la viven. Y cuando no vivimos la Biblia, tenemos que estar predicándola de nuevo hasta que veamos que se vive, que se practique. Entonces queremos que cada uno de los que estamos aquí empecemos a funcionar diferente de aquí en adelante. Yo los invito para que vayamos cada uno de nosotros, hermanos, a ir pues activándonos personalmente en lo que Dios mandó. A veces tenemos la iglesia dividida en departamentos, y eso no es bueno, hermanos, porque únicamente trabajan los que están en el departamento y los demás a veces no hacen nada. Y eso es muy malo a los ojos de Dios. Entonces la edificación de la iglesia tiene que ver con la participación de cada miembro del cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con los departamentos, ni con las redes, ni con nada, ni con los programas. Tiene que ver con la Biblia. Y cuando nosotros estamos aprendiendo de la palabra del Señor, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que nos falta hacer. Yo los invito para que empecemos a actuar todos conforme a esta palabra. Ya vimos la simplicidad del Señor Jesucristo el domingo pasado, cómo lo simplifica todo. Él no es complicado, lo hace bien sencillo. Ahorita le vamos a estar recordando algunas cositas del domingo pasado, pero no mucho. Yo quiero que nos enfoquemos en que esto que vamos a ver aquí tiene que ver con mi responsabilidad. Digan todos: mi responsabilidad. Vamos a hacerlo personalmente. No espere pertenecer a un departamento para hacerlo, hermano. No espere entrar a un ministerio para hacerlo. Hágalo ya, esté o no en un departamento. Alaban al Señor. Usted no necesita estar en un departamento de evangelismo para que usted evangelice. Usted empiece evangelizando ya, sin necesidad de estar en un grupo. Si está en uno, qué bueno. Y si no, pues empiece ya personalmente. Todo esto que estamos viendo es para nuestras vidas, no es para que lo manejemos en grupo. Si lo manejemos, qué bueno, pero no es exclusivamente para el grupo, es personal. Los mandamientos de Dios son individuales. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Así que este plan de Cristo es bien sencillo, hermanos, y les vuelvo a recordar otra vez la visión y el proceso de nuestro Señor Jesucristo para la formación espiritual de los seres humanos. ¿Tiene una visión el Señor? Así es. Y su visión, ya la vimos el domingo pasado, es alcanzar al mundo para Cristo. Y si esa es la visión de Cristo, es mi visión y la tuya también, alcanzar a todos los que podamos para Cristo. ¿Glorificas al Señor? Y ahí vemos la gran comisión en Mateo 28:19, en donde nos dice que vayamos y hagamos discípulos.
y bauticémoslos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que les enseñemos todas las cosas. Ahí está la visión de Cristo. La visión de Cristo es externa, tiene que ver con el mundo afuera. Pero también vemos el gran mandamiento del Señor Jesucristo, y en este gran mandamiento vimos el domingo pasado que está el proceso de nuestra formación espiritual. ¿Y cuál es ese proceso de nuestra formación espiritual? Pues amar a Dios y amarnos unos a otros. Así de simple. Recuerdan que Jesucristo es un revolucionario simple, no complica las cosas. No es un proceso de 20 o 40 pasos, complejo y nadie lo entiende. No, es sencillito. Ama a Dios y a tu prójimo, punto. Y sirve en la iglesia y en el mundo, se acabó. Una cosa es externa y la otra es interna. Cada uno de nosotros tenemos que saber eso. Tú y yo tenemos que ir creciendo interiormente para que vayamos madurando. El proceso de Dios es ese. Si no tenemos crecimiento, hermanos, vamos mal. Dios no quiere oyentes, quiere hacedores de la palabra. Sí, hay que oír, pero hay que hacer lo que oímos. Y estamos aquí para oír, pero saliendo lo vamos a hacer. Con la ayuda de Dios. ¿Glorifican al Señor? Así que fíjese qué importante todo esto. Ese proceso que tiene el Señor Jesucristo es acá dentro de nosotros, en nuestro corazón, hermano. Y ahorita lo vamos a ver porque es bien importante que lo practiquemos, pero si no lo sabemos nunca lo vamos a practicar. Y también, hermano, esa visión gloriosa de ganar el mundo entero para Cristo, pues tiene que ver con las cosas externas, con el mundo afuera. No está acá adentro, está afuera. Tiene que ver con el mundo que nos rodea. Entonces les recuerdo lo que vimos el domingo pasado así a manera sintetizada. ¿Qué hizo Cristo con sus apóstoles, hermanos? Los llamó, los edificó y los envió. Sencillo, no hizo otra cosa más que eso. Nos llama, nos edifica y nos envía. Es lo mismo para nosotros. Fíjate bien, les dijo, amen a Dios, al prójimo y sirvan al mundo. ¿Está muy difícil? No, está bien sencillo. Hasta un niño lo entiende. ¿Qué les dijo? Amen a Dios, al prójimo y sirvan al mundo. Y luego después les dio un proceso, que es el proceso de la iglesia, que tengan comunión con Dios, que tengan relaciones unos con otros y que entiendan que tenemos una misión de vida, en esta existencia. ¿Cuál es tu misión de vida? Ganar el mundo. Y tenemos también, hermanos, grupos en el que nos tenemos que relacionar dentro de la iglesia. Yo quiero que busques un grupo para que te relaciones. En esta iglesia tenemos muchos grupos. Tenemos grupos de maestros, tenemos grupos celulares, tenemos grupos de visitación, tenemos un montón de grupos. Involúcrate en uno. Incluyendo las actividades de la iglesia, también son grupos de relaciones. Involúcrate en uno. Si no estás involucrado con otros hermanos, tú no amas a tu prójimo y no estás cumpliendo con el proceso del Señor. Tenemos que amarnos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a amar si no nos relacionamos? ¿Cómo nos vamos a conocer si no nos juntamos? Tenemos que estar juntos en grupos pequeños para que todos nos vayamos conociendo y nos relacionemos. Y también les dijo que ese proceso para la iglesia lo deben hacer a través de cultos de adoración. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en este culto de adoración? En este culto de alabanza, hermano, que empezamos a ver ya cambios, hermano, porque ya como que se escuchan más las voces, como que haya algo distinto. Dios anhela y desea, hermano, que cada cristiano entienda cuál es el proceso que Él diseñó para nuestra existencia. Si somos creyentes tenemos que hacer esto, hermano. Si no, pues únicamente somos religiosos, hermano, no tenemos una relación con Dios. Entonces hay que hacer cultos de adoración, hay que pertenecer a un grupo pequeño y hay que establecer ministerios que giren alrededor de la visión y el proceso de formación que Cristo dejó a la iglesia. Todas las actividades y programas tienen que relacionarse con la visión y con el proceso de Cristo. Si no, hay que quitarlas porque nos están dividiendo la iglesia. Ya no van de acuerdo a lo que Dios estipuló, sino que estamos haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos mandó. Y esas actividades tenemos que echarlas a un lado. Eso es lo que estuvimos viendo parte el domingo pasado. Yo quiero que lo vean, hermanos. Vaya a mi muro en Facebook, Pastor José Leonel Ortiz, y ahí va a ver las predicaciones. Estoy editándolas, hermanos,
y todavía no subo la del domingo pasado, pero la estoy editando para que la pueda subir ya editada. Entonces, todo esto es para que usted y yo, hermanos, empecemos a vivir de hoy en adelante esto que nos mandó Cristo, para cuando Cristo vuelva, estemos trabajando en lo que Dios nos puso a hacer. Glorifica a Cristo. Gloria al Señor. Así que vamos a ver entonces, hermanos, el aspecto interno de nuestro crecimiento y el aspecto externo. Lo vamos a estar analizando. Quizá usted diga, bueno, no puedo memorizarme todo lo que habla el hermano, por eso lo vamos a grabar y lo vamos a subir para que usted lo oiga y lo analice y lo practique en su vida. Alaban el nombre del Señor. Esa porción que nosotros leímos, hermanos, nos habla de una meta que el Señor tiene, hermanos, en cada cristiano. ¿Cuál es? Que tengamos la vida de Cristo, que seamos conforme a la imagen de Jesús. Y ese texto que leímos, y este es el testimonio de Dios. Fíjese, es el testimonio no de un pastor, ni un evangelista, ni un apóstol, es el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? En este testimonio de Él dice que Dios nos ha dado vida eterna. Ese es su testimonio, no es de un hombre, es de Dios. Nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Cuando uno empieza la vida espiritual, hermano, uno empieza a desarrollar esa vida que recibimos de parte de Dios, que es la vida de Cristo. Cristo es la vida espiritual, es la vida eterna. Cuando lo recibimos por primera vez, tenemos que ir creciendo en esa vida que hemos recibido, y eso cada uno de nosotros lo tenemos que empezar a hacer. Glorifican el nombre del Señor. Y estas cosas que estamos viendo son internas. La vida que Cristo nos da se da acá adentro. Él entra adentro en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y ahí es donde Él mora. Es interior. Pero cuando estamos hablando, hermanos, del reino de Dios, es exterior. Tiene que ver con ganar este mundo que está acá afuera. ¿Cómo lo ganamos, hermano? A través del servicio. Tenemos que servir allá afuera y aquí adentro. ¿Y cómo servimos afuera? Llevando el mensaje, sirviéndole a Dios para ellos. Así que todo lo que usted haga tiene que relacionarlo con esta visión y con este proceso, para que no erremos y que todo lo que hagamos sea conforme a lo que Dios diseñó. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, fíjese, desde entonces comenzó Jesús a predicar y les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y empiecen a pensar en el reino de Dios. Entonces tenemos dos objetivos, dos metas que lograr: la vida de Cristo y la obra de Cristo. La obra tiene que ver con el reino de Dios. ¿Sí sabe qué significa esto? Que usted y cada uno de nosotros, Dios nos escogió para que nosotros y nadie más podamos darle crecimiento a su reino en esta tierra. ¿Sí lo cree? Ahora, usted lo está haciendo. ¿Cómo le damos crecimiento al reino de Dios, hermano? Tiene que ver con la reproducción espiritual, con reproducirse. ¿Cómo se reproduce usted? Ganando almas. Usted va a tener hijos y esa es su reproducción. Cuantas más almas gane, más reproducción tiene usted. ¿Y qué está haciendo esa reproducción? Expandiendo el reino de Cristo en esta tierra. ¿Quién es el encargado de expandir el reino? Tú y yo. No es nada más venir a sentarse en una iglesia, estar escuchando mensajes y luego irse y no hacer nada de lo que escuchas. Eso es religiosidad, y el día que suene la trompeta, esas personas se quedan. El día que Dios nos llame, esas personas van a ser reprobadas. Entonces la vida tiene que estar realmente expresada en nosotros, hermanos, y ese es Cristo. Si Cristo no se expresa en nosotros, entonces, hermanos, somos religiosos. Salimos de una religión y nos metimos a otra. Saliste de tu religión que tenías y ahora vienes a otra que se llama la religión evangélica. Pero es una religión la que llevamos. Tenemos que activarnos y ser realmente discípulos de Cristo. Alaban el nombre del Señor. Quiero nada más recordarte que tenemos 4 herramientas para el proceso de formación. No metas otra, no le busques más. Si no es
aparte de estas 4 herramientas, lo que tú estás haciendo para formarte, estás equivocado, vas en otro rumbo, no estás haciendo lo que Dios dijo. Entonces son 4 herramientas que necesitamos para activar el proceso de Dios. Y esas 4 herramientas ya todos las conocemos. Se las voy a ir nombrando una por una para que vayamos teniendo nosotros conciencia de lo que nosotros tenemos que hacer personalmente. No esperes que la iglesia lo haga, hazlo tú y yo. ¿Sabes qué quiere Dios con todos nosotros? Que empecemos a vivir la vida que Él nos dio. Eso quiere Dios. ¿Glorifican el nombre del Señor? Entonces te voy a empezar primeramente, hermano, en Tito 3:5. Quiero que lo busques y que lo veas porque es la primera herramienta que tenemos para empezar a formarnos espiritualmente. Pon atención a lo que dice. Dios nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces aquí en este texto bíblico tenemos 2 herramientas que tenemos que usar personalmente para reproducirnos, para crecer, para madurar. Y esas 2 son la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la regeneración, hermano. La regeneración es volver a nacer espiritualmente en el reino de Dios. Tú naciste en este mundo por tu padre y tu madre. Ese es el primer nacimiento. Pero la regeneración espiritual es una transformación que el Espíritu de Dios hace en un ser humano y lo convierte en un cristiano. ¿Cómo lo logra hacer eso Dios? A través del Espíritu Santo, pero hay una condición, que tienes que creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú crees en Cristo, entonces el Espíritu de Dios viene y regenera tu alma. Y esa regeneración te hace nacer de nuevo en el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Así que la regeneración es una transformación dentro de nuestros corazones, en donde Dios plasma dentro de nosotros su palabra, sus preceptos, su vida y todo lo que tiene que ver con el proceso de Jesús. Él lo plasma acá adentro a través del Espíritu Santo y nos cambia. Dice que somos nuevas criaturas desde el momento en que creímos en Cristo. Las cosas viejas se olvidaron, fueron pasadas, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Eso es la regeneración. Cuando estamos hablando de la regeneración, en Ezequiel nos habla con relación al corazón. Y fíjese lo que dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. O sea que tú tenías un espíritu y ahora, dice la palabra, nos va a dar un nuevo espíritu. O sea que teníamos un espíritu, pero que estaba inactivo. Nacimos con él, pero nunca lo activamos. Lo perdimos, lo apagamos por el pecado y no estuvo activo en muchos años de nuestras vidas. Hasta que fuimos regenerados, hasta que fuimos alcanzados en la misericordia de Cristo, entonces se hace este milagro glorioso de que Dios puso en nosotros un nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu es el Espíritu Santo que tú y yo tenemos porque hemos creído en Cristo. Así que ya tenemos 2 espíritus: el nuestro con el que nacimos, que es el espíritu humano, y el Espíritu de Dios que lo recibimos cuando creímos en Jesucristo. Y ese segundo espíritu que nos fue dado es el que nos regeneró y nos dio una nueva investidura. Y fíjate que dice: y derramaré un nuevo espíritu entre ustedes, quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que ame a Dios, un corazón que deja el pecado y que se dedica completamente a las cosas de Dios. Entonces, esto es un ejemplo, hermanos, de lo que es la regeneración. Ahora, ya lo sabes, ya lo oíste, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te dice el proceso que hagas? Que vayas y busques personas para que ellos nazcan en el reino de Dios.
Tú ya naciste en el reino de Dios. Tú ya fuiste regenerado por el Espíritu Santo. Ahora Dios quiere que tú hagas eso mismo con otras personas que no lo tienen. Y yo quiero que entiendas eso. Estas 4 herramientas son para que las vivamos y las reproduzcamos en nuestra vida personal. ¿Cuántos lo van a hacer? Esto no es fácil, esto no es porque ahora se predica, ya mañana todos lo hacemos, hermano, es un proceso. Es un proceso que tiene que ver con lo que tú haces con Dios, con el amor que tú le tienes a su palabra, si lo vas a obedecer o lo vas a desobedecer. ¿Alabas al Señor? En Juan 20:19, te voy a poner un ejemplo de la regeneración. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, cuando Cristo resucita es el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué le estaban viendo al Señor si estuvieron 3 años y medio con Él? Estaban viendo una nueva investidura de Jesucristo porque estaba frente a ellos con cuerpo glorificado porque había resucitado. Ellos lo vieron morir en la cruz y ahora lo veían enfrente de ellos vivo. Y cuando ellos vieron a Cristo, hermanos, creyeron en Él. Hasta que no veas a Cristo, lo que hizo por ti en la cruz del Calvario, tú vas a tener salvación. Tienes que mirar a la cruz. Y en la cruz está tu esperanza de vida. Ese es el fundamento del proceso espiritual de la formación tuya y mía. ¿Cuál es el fundamento? Se llama Jesucristo. Su muerte y resurrección nos ha dado la victoria en todas las cosas. Y fíjate bien lo que dice aquí. Dice que se les apareció el Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Glorificas el nombre de Cristo. Y fíjate lo que dice la palabra, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y recibieron la regeneración en este pasaje bíblico. ¿Cuándo fueron salvos los apóstoles? ¿El día de Pentecostés? No. El día de Pentecostés, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ahí no nacieron de nuevo. ¿Cuándo nacieron de nuevo de ellos? Cuando Jesús sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Cuando tú y yo recibimos el Espíritu de Dios, nacimos de nuevo. Y lo recibimos cuando creímos en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Esa fe me trajo a que yo sea regenerado delante de la presencia de Dios. Así que soy una nueva criatura, ya no soy el mismo. Mi viejo yo ya fue sepultado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mi yo viejo se acabó, ahora soy una nueva criatura, ahora me gusta lo de Dios, ahora me gusta la palabra, ahora voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Esa es la regeneración. Y fíjate bien cómo es que ellos recibieron aquí al Espíritu Santo y allí en ese instante nacieron de nuevo. Y entonces cuando pasó el tiempo, el día de Pentecostés recibieron el poder del Espíritu Santo para hacer la obra externa y extender el reino de Dios. ¿Qué recibieron aquí? Una experiencia interna. Recibieron la vida divina en ellos. Recibieron el crecimiento, la renovación, la transformación, porque todo eso es interno. Pero cuando les dice aquí el mismo el Señor Jesucristo, en Pentecostés les dice que recibieron el poder del Espíritu Santo para que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, y dice en todos lados hasta el fin del mundo. ¿Para qué querían el poder? Para que pudieran extender el reino de Dios. Ama a Dios, ama a tu prójimo, relaciónate, pero también sirve en la iglesia y en el mundo para que extiendas el reino. Extiende el reino de Dios, es tu obligación y la mía. A mí me da mucha lástima ver a los cristianos nada más sentados en las iglesias sin hacer lo que Dios nos mandó a hacer.
A veces me siento culpable, yo como ministro, hermano, me siento que estoy fracasando porque no veo que los integrantes de la iglesia se activen y hagamos todo lo que Dios nos mandó a hacer. Porque unos andan en la carne, porque otros no se congregan, no se consagran, otros porque no saben andar en el espíritu. Es una serie de cosas. Y el trabajo que cada uno de nosotros debemos de hacer, hermano, no lo hacemos a medias. Dios quiere que empecemos a cambiar las cosas de hoy en adelante, que el Señor viene pronto, hermano, ya estamos a las puertas. ¿Cuántas guerras se necesitan que vengan al pueblo de Israel en nuestros tiempos para que Cristo venga, hermano? Pues ya estamos a las puertas, ya nomás estamos esperando una guerra para que Cristo venga, y a lo mejor viene antes de esa guerra. El pueblo de Israel en la profecía está profetizado que va a haber 3 guerras, hermano. 2 en la gran tribulación y 1 en el milenio. Guerras mundiales, guerras en que se van a levantar naciones. Y ahorita vea, la primera guerra se está preparando, ya Rusia está detrás de todas esas naciones, Irán y todas esas personas que están bombardeando ahorita a Israel. Ponga mucha atención, porque Cristo puede venir antes de esa guerra o después de esa guerra. Se llama la guerra de Gog y Magog, y hay 2 guerras de Gog y Magog, pero esta es la primera, la otra es después del milenio, y también se llama Gog y Magog. Quiere decir que tiene que ver, hermano, con la venida de Jesucristo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si Cristo está a las puertas, activémonos y empecemos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia. Glorifican el nombre del Señor, vamos a hacerlo en el nombre de Cristo. Entonces, la regeneración es una de las primeras herramientas que tenemos que usar para nuestra formación espiritual. Y dele gracias a Dios, porque usted y yo fuimos regenerados por el poder de Dios. Yo no puedo regenerarme a mí mismo siendo buena persona, no. Tengo que recibir de lo alto esa vida. Recibir la vida divina es mi regeneración, y lo hago a través de Jesús. Glorifica el nombre del Señor. Vamos a ver la segunda herramienta, está en Romanos 12:2. Y aquí me voy a detener poquito porque muchas veces, hermano, no entendemos este pasaje bíblico. Fíjate, te lo voy a leer. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, o sea, no se conformen a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Fíjate bien, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La segunda herramienta es la renovación, la primera es la regeneración. ¿Cuántas herramientas vamos a aplicar para el proceso de formación de mi vida? 4. No son 20, ni 10, ni 15, ni 20, ni 100. Son 4. Nomás 4 tengo que aplicar, nomás 4. Simple y sencillamente 4 herramientas. ¿Se te hace muy complicado 4? Oye, es lo más fácil que puede haber en el mundo. Oye, ninguna empresa tiene un proceso de transformación con 4 puntos. Solo Dios lo tiene. Y son 4 herramientas bien sencillas para transformarnos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos la segunda herramienta que se llama la renovación, hermanos. Y te lo dice allí, que seamos transformados mediante la renovación de la mente. Mira, la renovación de la mente tiene que ver, una vez que tú eres regenerado, tienes que empezar a conocer a Dios, porque tú no lo conocías, fuiste salvo, Dios te salvó, Dios te dio su espíritu, pero tú ya no lo conoces. Nosotros en ese proceso establecemos al creyente. ¿Qué le damos al creyente? Le renovamos su mente. En este proceso nuestro de poderoso Salvador, cuando establecemos al creyente, le damos el conocimiento para que conozca la palabra. Y cuando ya una persona conoce la palabra, entonces él va a poder conocer la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo la va a conocer, hermano? Si no conoce la Biblia. Tú tienes 10 años de cristiano, 5 años de cristiano, 20 años de cristiano. ¿Cuánta Biblia sabes? ¿Cuánto tiempo te dedicas a leer la Biblia en tu casa? Si yo le pregunto cuánto tiempo gastamos en las redes sociales, hermano, es una vergüenza para Dios.
Porque en lugar de usar ese tiempo para leer la palabra y recibir el conocimiento, para tener el entendimiento de la voluntad de Dios, hermano, seríamos personas bien útiles en el reino de Dios. Ahora, todo está en nosotros, en que nosotros queramos hacerlo. Si no queramos, no va a haber nada. Dios no va a venir a forzarnos. No se va a lograr nada. Y tú y yo vamos a sufrir pérdida. Así que es importante que en los últimos tiempos nos afirmemos con Cristo, nos santifiquemos más y nos preparemos para cuando Dios suene la trompeta. Que nos vayamos con el Señor. Glorifiquen al Señor. Así que eso tiene que ver con la renovación. Así que la renovación, ahorita en Tito leímos que la renovación y la regeneración es obra del Espíritu Santo. Nos regenera y nos renueva también. La renovación tiene que ver con el cambio de mis pensamientos, y lo logro cuando yo empiezo a conocer la palabra, porque empiezo a conocer a Dios, cómo es Dios, qué demanda Dios, este proceso de Dios, la visión de Dios, qué quiere Dios con la iglesia, qué quiere Dios conmigo. La transformación, ¿qué es exactamente la transformación? La renovación, ¿qué es? La renovación es el cambio de mente, de pensamiento, que vayas conociendo a Dios a través de la palabra. Dice que seamos renovados, que es lo contrario dice la palabra aquí que leímos, dice que no nos amoldemos a este mundo. ¿Cuál es lo contrario a eso? Renovar la mente. Con la Biblia, léela. ¿Cuánto conoces a Dios hasta ahorita? Lo que tú conozcas de Dios, eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo para transformarte. Mientras más conocimiento, más transformación. Alabas el nombre del Señor. Así que la renovación tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y tenemos que empezar a hacer estas cosas. Estas dos son las primeras dos herramientas para nuestra transformación, para el proceso que Jesucristo nos dio para nuestra formación espiritual. Vamos a hacerlo. No espere que le diga el pastor, que le diga el líder. Usted hágalo. El Señor ya nos lo dijo. Obedézcalo. Empiece activándose. Hable con el Señor. Cuando uno empieza a tener conocimiento del Señor, se empieza a enamorar del Señor. Oye, dos novios, hermano, que se conocieron por el internet, pues no se conocen. Entonces se necesitan juntar, relacionarse, para empezar a conocerse. Cuando se empiezan a tener conocimiento uno del otro, se empiezan ¿a qué? A enamorar. Se empiezan a gustar cada día más. Porque empiezan a sacar su corazón y empiezan a darse cuenta que es el hombre y es la mujer que yo quiero. Me gusta lo que es, lo que hace. ¿Cuándo se dio ese amor? Cuando ellos se conocieron. Y pasa lo mismo con Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Y cuántos estamos enamorados de Dios? Es una bendición estar enamorado del Señor, porque vas a hacer con gusto todo lo que dice su palabra. De otra manera va a ser una carga a los mandamientos de Cristo, porque no los quieres hacer. Esta renovación, este conocimiento nos va a llegar a amar más a Dios. Y el primer punto de la simplicidad del proceso de Jesucristo es que amemos a Dios. ¿Cómo lo voy a amar si no lo conozco? Porque no leo la Biblia. ¿Cómo me va a revelar su voluntad si no tengo una relación con Él? Pero sí la tenemos, porque Él es nuestro Padre y Cristo es nuestro Salvador, y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Así que no nos engañe Satanás de que nosotros no podemos tener esa relación. La podemos tener porque ya somos del Señor. Denle la gloria a Cristo. Así que qué precioso es, hermanos. La transformación tiene que ver, hermano, con lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Y está proporcional a la información que yo tengo. Mi responsabilidad es informarme a través de la palabra para que el Espíritu Santo me haga vivir lo que yo aprendí. Yo aprendo, pero no lo puedo llevar adelante. Me falta el poder para vivirlo. Para eso el Espíritu Santo entra y me transforma, para que lo que yo ya sé, Él me da el poder para practicarlo en mi vida.
Esa práctica, esa intromisión del Espíritu Santo, hermano, en mi vida, por el conocimiento que he adquirido por leer la palabra, la renovación de mi mente, esa entrada del Espíritu Santo, hermano, es la que me santifica y me va conformando a ser como Cristo. Entonces estas son dos herramientas bien sencillas. Te leo Colosenses 3:9, dice: no mintáis los unos a los otros. O sea, si yo tengo mi mente ya renovada por leer la palabra de Dios, pero sigo mintiendo, sigo robando, sigo pecando, pues entonces no me sirvió de nada, hermanos, tener el conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque no lo vivo. Lo tengo que vivir, tengo que participar con el Espíritu Santo. Cuando dice que andemos en el Espíritu para no andar en la carne, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tienes que relacionarte con el Espíritu Santo. Quiere decir que tú tienes y el Espíritu Santo tienen que ser amigos y tienen que caminar juntos toda la vida. Si tú y yo no hacemos eso con el Espíritu de Dios, hermano, entonces desgraciadamente no puede haber una transformación en nosotros, porque el que transforma nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que trabajar en sociedad con Él, dependiendo de Él, obedeciéndolo a Él, no contristándolo, no apagándolo. Esa es la forma en que Él me va a transformar. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué bonita la palabra del Señor. ¿Cuántos les gusta la palabra del Señor? Regeneración, renovación, dos herramientas sencillas y que tenemos que aplicar en mi vida. La tercera se llama transformación. Te lo voy a leer en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejemos la gloria del Señor. Fíjate bien, tú y yo tenemos que hacer lo que hizo Moisés cuando subió al monte para recibir el decálogo, los 10 mandamientos. Moisés baja con la gloria de Dios en su rostro. Así dice la Biblia, le brillaba la cara, tenía luz en su ser. Lo veían y se quedaban azorados y se daban cuenta inmediatamente que había estado en la presencia de Dios. Hay algo distinto cuando tú y yo, hermano, recibimos la transformación espiritual. Empezamos a brillar, a tener algo distinto de los demás. Y mucha gente que tiene el discernimiento lo nota y dicen: este tiene algo diferente que no tenemos todos. Y fíjate que esto que acabamos de leer aquí, hermano, dice que con el rostro descubierto, o sea, ya no tenemos velo, hermano, ya no tenemos dudas de lo que es el Señor. El velo religioso de que no conocíamos nada de Dios ya se acabó desde el día en que nos convertimos a Cristo. Se cayó el velo, hermano. ¿Para qué? Para que pudiéramos contemplar la gloria de Dios de extremo a extremo. Y ya dice la Escritura, hermano, que fíjate bien qué importante es este texto bíblico. Dice: con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. No somos el Señor, pero somos como un espejo que reflejamos a Cristo. ¿Cuándo se da eso? Cuando eres transformado por el Espíritu Santo. Mientras no. El proceso de la transformación en nuestro idioma se llama santificación. Cada vez que somos santificados estamos siendo transformados. No hay santificación, no hay transformación, no hay cambio, no cambiamos, seguimos siendo los mismos. Y fíjate lo que sigue diciendo: y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. ¿Quién es el que nos transforma? El Espíritu del Señor, conforme a la renovación de la mente, al conocimiento que yo tengo de la Biblia. Mucho conocimiento, mucha transformación. Poco conocimiento, poca transformación. ¿Te fijas? Yo me encargo de la información, Cristo de mi transformación. Y esto lo tenemos que hacer todos. ¿Te fijas que vamos en nivel creciendo? No lo hacemos al 100 recién convertidos, vamos creciendo, y conforme vayamos creciendo, vamos siendo transformados.
Nadie es transformado en cuanto nace. Es como un niño que tiene que crecer. Y es lo mismo para nosotros. Tenemos que crecer. Glorifican al Señor. Esto es la vida cristiana. Pero nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, y al Espíritu Santo es el que nos ha mostrado cómo crecer y cómo pasar de un nivel a otro. Así que la renovación es pieza clave para la transformación. Abre la Biblia y empieza a leerla. Dale un tiempo a Dios y escógelo. Así como tú escoges un tiempo para comer, también date un tiempo para comer espiritualmente. Cada día. Tú no comes cada mes, ¿verdad? Cada vez. ¿Cuándo lees la Biblia en tu casa? ¿Cada semana? ¿Cada tercer día? ¿Cada cuándo? Así que dice que el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Cada vez nos parecemos más a Él. ¿Para qué nos va transformando? Para que nos parezcamos a Cristo. Qué preciosa la transformación, ¿no? El Espíritu necesita la palabra, hermano, para santificarnos. Se llama crecimiento espiritual. Cuando estamos hablando de renovación, estamos hablando de conocimiento. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de crecimiento. Es importante crecer. ¿Cuántas herramientas llevo? 3 con la transformación. Me falta nomás una y se acaba. Bien sencillo. Esto que le estoy dando, hermano, es vida para nosotros, para salir del atolladero, para no estar desanimados en la vida. Pon atención a lo que el Señor Jesucristo le dijo a Dios, hermano, con relación a los apóstoles y a los hombres en general. Está en Juan 17:16. Ellos no son del mundo, hablando de ti y de mí. Así como yo no soy del mundo, santifícalos a través de tu verdad. O sea, tú empiezas a tener conocimiento bíblico y el Espíritu tiene herramientas para transformarte. Por eso quiere decir, santifícalos a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, Cristo le está diciendo al Padre, así también yo los he enviado al mundo. Tú y yo no podemos ser enviados al mundo si no somos transformados. Si no hemos renovado nuestra mente con la palabra del Señor, no somos herramientas útiles en las manos de Dios. ¿Qué le vamos a decir a la gente del mundo cuando vayamos a servirle si no tenemos conocimiento? Entonces para eso yo tengo que darle testimonio de mi vida. Mira los apóstoles, hermanos, y todos los cristianos de los tiempos de Jesús, cuando el Señor resucita y se va al cielo, todos esos cristianos de aquel tiempo, hermanos, pues eran gente iletrada, gente del pueblo, pescadores, agricultores, eran cobradores de impuestos. Esos eran los apóstoles del Señor. Él no buscó egresados de la universidad fulana o que se hubieran perfeccionado en las escuelas de los grandes rabinos de aquel tiempo. Únicamente lo hizo el apóstol Pablo, y eso fue después de los 12. Pero los 12 de él, hermanos, pues prácticamente no tenían nada en donde apoyarse. Nosotros tenemos 1000 funciones, 1000 cosas donde nosotros consultar y llenarnos de las cosas del Señor. Ellos no tenían nada. Entonces ellos, hermanos, ¿qué empezaron a hacer? Únicamente recibieron una vida que no conocían. La vida divina ya estaba en ellos. Dios ya estaba en ellos. Cuando Cristo sopló el Espíritu Santo en ellos, ellos empezaron a ver el mundo de otra forma, como lo hicimos tú y yo cuando recién nacimos. Y ellos, hermanos, ¿cómo se ganaron pues a la gente para extender el reino de Dios? Pues a través de la experiencia que ellos pasaron. Ellos no tenían una escuela de evangelismo para que fueran capacitados. Y no la necesitas tú tampoco. Si la tienes, qué bueno, pero no la necesitas. Así como ellos ganaron almas, tú las puedes ganar. ¿Cómo iban? Pues imagínate a cualquiera de los que se convirtieron a Cristo, aquel chaparrito Zaqueo, ¿cómo se ganó a las almas? Pues dando testimonio de lo que él era y de lo que es ahora en Cristo. De lo que Cristo hizo con él, que se lo encontró en aquel árbol, le llamó y ahí se lo transformó y empezó una nueva relación con Dios y él empezó a devolver todo lo robado. Eso lo testifica con mucha gente. Aquella gente dice, yo quiero lo que tú tienes.
¿Verdad que no necesitas ser un erudito en la palabra para ganar almas? Si Cristo hubiera puesto esta condición, nunca podríamos ganar almas. Pero el diablo ha llegado a las iglesias y nos ha imposibilitado de que tú no puedes hablar porque tú no estás capacitado, porque nunca has ido a un curso de evangelización. Hazme el favor. Y no estoy en contra del estudio, yo mismo me he preparado mucho, pero eso no es necesario si no lo tienes. No es una excusa para decir, yo no puedo extender el reino de Dios porque yo no sé nada. Quizá no sepas nada, pero tienes la vida de Cristo. Y tú puedas dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Alabas el nombre del Señor. Así que fíjate bien qué bonito, por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados por la verdad. Cada vez que cumplimos con el Señor, hermano, el Señor se santifica. Cada vez que desobedecemos, el Señor no se santifica. ¿Sí sabes qué quiere decir eso, verdad? Que el Señor está recibiendo vida a través de la iglesia, porque somos su cuerpo, Él es la cabeza. Si mi pierna está enferma, pues en mi cuerpo se afecta. Pero todo el cuerpo de Cristo, si estamos sanos, hermano, y estamos haciendo lo que Dios nos mandó, Él recibe la victoria y recibe la vida, porque somos su vida. Somos su cuerpo. Y esto, hermanos, le dijo al Padre aquí, delante de la presencia de todos los que estaban con Él, hermano, le dijo, así como tú me has enviado, yo los envío a todos estos que están aquí. Y todos esos somos todos nosotros. Un día tú, que te dices cristiano y que vienes aquí a oír la palabra, y si no es aquí, a cualquier iglesia que vayas, le vas a dar cuenta a Dios del proceso de formación, si tú obedeciste la visión y el proceso de Dios en tu vida o no te importó. Tú le vas a dar cuenta y yo le voy a dar cuenta a Dios. No creas que nos vamos a escapar de darle cuentas a Dios un día como iglesia. En el tribunal de Cristo, ahí le vamos a dar cuentas a Cristo. Y ahí vamos a ser avergonzados o vamos a recibir recompensa y vamos a reinar con Cristo. Así que esto no es algo fácil, hermanos. Es una responsabilidad que tenemos en nuestra espalda. Glorificas el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Te fijas, conocimiento y transformación. La santificación del Espíritu es mediante la transformación conforme a tu conocimiento, quiere decir conforme a la fe en la verdad. Así que yo tengo mucho que hacer, no es todo con que Dios lo hace todo, yo no hago nada. No, tú tienes que hacer, tienes que cooperar con Dios, obedeciéndolo, depender de Él para todo. A las personas que no les gusta socializar, no les gusta ser dependientes de nadie. Son personas independientes que no se quieren sujetar a ninguna persona, ni a su padre, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus patrones, ni a nadie. Tienen un falso concepto de lo que es socializar, y esas personas siempre están fracasando en la vida, porque el que quiera tener éxito en este mundo necesita relacionarse. Si no se relaciona con lo que está en su entorno, va al fracaso rotundo. Y tú y yo somos gente de Dios, somos sacerdotes de Cristo, hermanos, escogidos para un llamado y un propósito glorioso, hermano. Y tenemos que darle gracias a Cristo por esto. Dele gracias a Cristo por esto que Dios nos ha dado. Y por último vemos la reproducción. Así que ya vimos, fíjate que tan fácil es todo esto, hermano, porque parece que es mucho, pero está bien sencillo, hermano. Vimos primero el nuevo nacer, porque tenemos que nacer de nuevo para que, si queremos estar en el cielo, hay que nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no entra al cielo. Yo quiero entrar al cielo, pero si no naces de nuevo, tú no entras. ¿Cómo se nace de nuevo? Regeneración a través del Espíritu Santo, ya lo vimos. Y después vimos el conocimiento, que es la renovación de la mente a través de la palabra. El conocimiento, fíjate bien, no se te olvide, nuevo nacimiento, conocimiento y luego transformación es
crecimiento, y luego reproducción es madurez. Está sencillo. Es como todo lo que crece, es como todo niño, como todo bebé. El bebé nace, después se le alimenta, después se le enseña y después madura. O sea, se vuelve niño, joven, adulto, se casa y se reproduce y muere. Igual una planta. Todo lo que Dios creó tiene este proceso. Y nosotros también. Así que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener conocimiento, porque el conocimiento nos va a llevar al crecimiento, y después tenemos que crecer en Cristo para convertirnos en gente madura. Cuando tú has madurado, cuando todo el mundo va a ese árbol de durazno que se llama tu nombre y saca una fruta que tú mismo das y la disfruta porque ya eres una persona que da vida a otros. Y eso lo haces cuando tú ganas almas para el reino de Dios. Cuando nos reproducimos, cuando estamos ya maduros, estamos aptos para servir en el reino de Dios y empezar a poblar el reino de los cielos. ¿Cómo lo poblamos? Trayendo las almas del infierno y pasándolas al cielo. ¿Quién hace ese trabajo? La iglesia. Y la iglesia ya se ha desviado del propósito de la visión de la Biblia y están haciendo todo menos eso. Así que todo lo que no es de Dios, hermano, hay que quitarlo porque nos está desviando. Aunque sean cosas buenas, hay que quitarlas. Alabas al Señor. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer una comida saliendo de aquí, nos vamos a juntar todos para relacionarnos y pues es bueno, ¿no? Pero tiene que ver con el proceso del Señor. Tiene que ver con el proceso de servir, de ganar almas, de extender el reino, de transformarnos. No, nomás vamos a ir, nomás nos vamos a alimentar. Qué sabroso estuvo, vámonos a la casa. En lugar de hacer eso, ¿por qué no hacemos esta misma actividad y hacemos que gire a través del proceso que el Señor nos manda hacer? ¿Cómo se hace eso? Bueno, igual, una comida, pero en lugar de ir nada más nosotros, la hacemos allá en un parque. Y que toda la gente que está en el parque vengan y coman. Y cuando acabemos de comer, nosotros empezamos a ganarlos para el reino de Dios. Esa actividad está girando alrededor del proceso. Aprobada. Pero no gira alrededor del proceso, quítala. No sirve. Así que tener un montón de actividades, hermano, es un desgaste espantoso en la iglesia. Los hermanos no tienen tiempo porque trabajan y otros tienen que ir a la actividad de esto, al programa de los niños, al programa de los adultos, al programa de las mujeres. Hermano, es una de eventos y no tiene nada que ver con el proceso de llevar a las personas a una formación espiritual. De que nazcan de nuevo, de que se establezcan, de que se empiecen a servir, de que se relacionen unos con otros, de que empiecen a reproducirse ganando al mundo para Cristo. ¿Verdad que está bien sencillo? Pero no nos gusta hacerlo, hermano, porque tenemos que tener más vida del Señor. Búscalo y viviréis, como dice la Biblia. Buscadme mientras esté cercano, dice el Señor. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Abre 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo puros 12. Segunda 2 de Timoteo 2, versículo 2. No se te va a olvidar, pero es segunda de Timoteo 2. Fíjate lo que dice, hablando de la reproducción. Lo que me has oído decir, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Quién está capacitado para enseñar? El que pasó por el proceso y maduró. El que se renovó mentalmente, el que fue transformado a través de la santificación del Espíritu Santo, llegó al último proceso de la herramienta de la reproducción y esa persona está capacitada para enseñar a otros para que hagan lo mismo que él está haciendo. ¿Por qué no le enseñamos a otro que hagan lo que nosotros fuimos enseñados? Porque no estamos capacitados, porque nos ha faltado transformación del Señor. El gran mandamiento dice, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma.
Cuando tú hagas eso, vas a poder amar a tus semejantes. Así que qué precioso es, dice, que estemos capacitados para enseñarle a otros y así extendamos el reino de los cielos. Se fija, la vida espiritual es mi propósito interno, expandir el reino, mi propósito externo. Ese es mi trabajo en esta tierra. Eso de que tú eres doctor y que tú eres ingeniero y que ese es tu trabajo aquí, pero el que tiene más importancia es el que perdura por los siglos de los siglos. Así que donde estás, haz que ese empleo que tú tienes, ese título que tienes profesional, haz que gire a través de este proceso de Dios y forma gente con ese título profesional que tienes. Esa es la reproducción espiritual, hermano. No me escogieron ustedes a mí, dijo el Señor, sino que yo los escogí a ustedes. Los comisioné para que vayan y den fruto. Se llama madurez espiritual. En otras palabras, que te reproduzcas espiritualmente. Ese fruto que tienes, llévalo a otros. Aquí lo acabamos de leer, hermano. Vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en su nombre. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. ¿Se fija la condición que pone el Señor, hermano? Para dar frutos necesitamos amarnos. Y para amarnos necesitamos relacionarnos. Y no queremos relacionarnos, no queremos ir a comer con nadie, no queremos estar en una célula, no queremos estar en un grupo. Y estamos evitando amarnos unos a otros. Y si no nos amamos unos a otros, ¿cómo voy a madurar? ¿Sabe dónde maduramos? En los grupos pequeños. En el grupo pequeño maduramos. Dele gloria a Cristo, hermano. Vamos a activar esos grupos pequeños y a glorificar el nombre de Cristo. Ahora, ¿han entendido lo que el Señor quiere contigo y conmigo? ¿Fui claro o no me entendieron nada? ¿Fui claro, hermanos? Entonces, déjalo que este conocimiento fluya y que nos lleve a través del proceso de formación que Cristo nos enseña. Y después, hermano, alineemos todas las actividades y programas de la iglesia con esta visión de Cristo. Que giren alrededor de esta visión. ¿Qué quiere Dios? Es su visión. ¿Qué quiere? Ganar al mundo. Entendamos eso. Tú no puedes estar poniendo una visión para la escuela dominical, otra visión los de las células, no, hermanos, todos tenemos la misma visión. No pongas una visión nueva, un propósito nuevo, un objetivo nuevo. Tenemos el mismo propósito todos. Y todo gira con lo que Dios diseñó. Y la iglesia va a crecer y van a venir almas al reino de Dios, hermano. Y en esta iglesia ya no van a caber. Porque se está entendiendo lo que Dios nos mandó a hacer y el reino de Dios se expande. Es una ley. Entonces enfócate, hermano, en el proceso del Señor. Quita todo lo que no sirve. Me acuerdo de David, hermano, en el Salmo 27 dice, una cosa le pido al Señor. No dice, le pido 20 cosas al Señor, le pido 10 cosas. No, dice una sola cosa. Quiere decir, el enfoque es una sola cosa. ¿Cuál? La visión de Cristo. En eso me voy a enfocar. Yo estoy en un grupo ahí en mi iglesia, yo me voy a enfocar en la visión de Jesús. Y el rey David dijo estas cosas, dice, una cosa sola le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una sola cosa. No busco muchas, no abarrotó el asunto con un montón de programas de actividades, hermano, que es puro desgaste, pura división. Tenemos que tener un solo propósito. En una empresa que haya muchos propósitos va al fracaso. Todas las empresas ahí en el cartelón en la sala de espera dice nuestra visión, nuestra misión. Todas las empresas tienen eso. Y los departamentos tienen la misma visión, la misma misión, toda la empresa. Y en la iglesia es igual, pero aquí la visión es de Cristo.
Glorifíquele que Él vive. También en Hebreos, hermano, cuando habla la palabra del Señor, nos indica que debemos de despojarnos de todo lo que estorba. Despójate de todo lo que no es de Dios, despójate, déjalo, ya no lo practiques, ya no lo traigan. Todos los eventos que hagamos, hermano, vamos a analizarlos. ¿Realmente están girando a través de la visión del Señor? ¿El proceso se está llevando adelante en esos programas? Si no, es puro desgaste, hay que quitarlos. Vámonos a lo seguro. Es mejor poquito que mucho, un abarrotadero de tantas cosas que en realidad no sabemos por dónde dirigirnos ni a dónde vamos. Así todos sencillamente ya sabemos cuál es el camino y por ahí nos vamos a ir todos. Verás que Dios te va a bendecir. ¿Alabas el nombre del Señor? Entonces, qué bonito dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y en Hebreos, ¿verdad? Dice que nos despejemos de todo peso de pecado, hermanos. Que corramos la carrera ligeros, no con abrigos, ni con botas, con calzado especial, con ropa ligera. Una sola cosa se preocupan: de correr y ganar. No de 1000 cosas, no de 10 cosas, de una sola: ganar la carrera. Todos y cada uno de nosotros lo vamos a hacer. Quiero terminar en esta tarde en Malaquías 1:6 y quiero que la abras, porque sí te voy a enseñar algo aquí. Y Dios quiere que entendamos lo que vamos a leer y que quizá a muchos no les va a gustar, pero pues ni modo que no te guste. Esa es palabra del Señor. Malaquías está antes del Nuevo Testamento, antes de Mateo. Malaquías 1:6 al 14 dice, fíjate lo que dice, ¿eh? El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. ¿Cuántos son padres aquí? Yo le pregunto, ¿sus hijos lo honran? Pues aquí está diciéndolo eso el Señor. Ustedes son padres y muchos de ustedes son siervos, empleados. Y fíjate lo que dice: sus hijos lo honran como padres y sus amos los honran como siervos. Y la respuesta de ellos debía haber sido sí, sí nos honran. O sea, se sobreentiende la respuesta, pero no se pone. Ahora bien, si yo soy tu padre, fíjate lo que les está diciendo Dios a los israelitas, que es lo mismo que nos dice a nosotros. El pueblo de Israel somos nosotros, aplicándolo a nuestros tiempos, así que es para nosotros. Ahora, bien, yo soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Porque ni lo respetaban, ni lo honraban. Pero ellos pensaban que sí lo honraban. Y nosotros pensamos que sí lo respetamos y sí lo honramos. Pero en realidad no lo hacemos. Y vamos a darnos cuenta cuándo lo honramos y cuándo no lo honramos. Fíjate bien lo que dice. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de esta predicación? El proceso de formación que Jesucristo nos dio para transformarnos. Ese es el tema. Entonces no te vayas por otro lado, aplícalo al tema, esto que estamos leyendo. Y luego dice, yo el Señor de los ejércitos les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Tú eres un sacerdote de Cristo en esta dispensación de la gracia. ¿Sabes por qué somos sacerdotes? Porque intercedemos ante Dios para que todo este mundo venga al reino de Dios. Somos sacerdotes porque le servimos a Dios. Nos llamó para servirle, para ser sus sacerdotes. Después vamos a reinar con Él, pero ahorita somos sacerdotes. Y nos está hablando a nosotros los sacerdotes que desprecian su nombre. No todos nosotros lo despreciamos, pero hay algunos de nosotros que sí lo despreciamos. ¿Cuándo? Ahorita lo vas a ver cuándo. Dice, fíjate bien. Y encima preguntan, ¿en qué hemos desperdiciado tu nombre o despreciado tu nombre? Pues en que ustedes tratan a mi altar o traen a mi altar alimento contaminado y todavía preguntan en qué te hemos profanado. O sea, el altar hoy en nuestros días es la adoración que le damos a Dios. La adoración no es nada más cantar, la adoración es obedecer a Dios con todo lo que dice la palabra. Cuando tú obedeces a Dios, empiezas a vivir lo que dice Dios. Y entonces tú empiezas a adorar a Dios con tu ejemplo, con tu práctica. Eso es la adoración. Y fíjate lo que dice,
dice que contaminaron el altar, hermano. Y vamos a ver cómo lo contaminaron. Pues, ¿en qué tienen la mesa del Señor como algo despreciable? Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría a su favor? Dice el Señor de los ejércitos. Qué tremendo, ¿no? El Señor les había ordenado que trajeran animales sanos, no cojos ni enfermos, para el sacrificio. ¿Y a dónde los llevaban a esos animales? Al altar. ¿Qué son los animales hoy en día? Todo lo que hacemos para Dios, nuestra ofrenda a Dios, nuestra obediencia a Dios, todo lo que hacemos para Dios. Muchos de nosotros contaminamos el altar del Señor. ¿Cuándo se contamina el altar del Señor? Cuando existe el pecado. Vamos a continuar aquí. Dice: ahora pues, traten de suplicar a Dios para que se apiade de ustedes. ¿Creen que con esta clase de ofrenda los aceptará? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes mejor cerraran las puertas del templo, para que no enciendan en vano el fuego de mi altar? O sea, prefiere mejor Dios que cerremos la iglesia a que estemos aquí con doble ánimo, o siendo personas de doble ánimo. Si somos de Dios, hagamos pues las cosas de Dios. Decide pues a quién sirváis. Si quieres irte detrás de la inmundicia, vete detrás de la inmundicia. Pero si quieres irte detrás de Jehová, vete pues detrás de Jehová. Tú decídelo. Así dice. Esto dice lo que estamos leyendo. Ahora, fíjate lo que dice. Dice el Señor de los ejércitos: ¿y creen que voy a aceptar de sus manos los animales robados, lisiados o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Fíjate, había israelitas, hermano, que tenían preparados los animalitas perfectos, los animales que se iban a sacrificar, los llevaban al tabernáculo para que los sacrificaran, y estaban perfectos como Dios decía, hermano, pero ya en el momento en que ya los iban a llevar, los cambiaban por el que estaba ciego, el que estaba lisiado. Ahí está, acá no se dan cuenta. Dios se daba cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de la mediocridad. ¿Qué es la mediocridad? Es lo opuesto a la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? La excelencia es darle lo mejor a Dios. Esa es la excelencia. Entonces Dios quiere que todo lo que hagamos sea con excelencia. Cuando lo obedezcamos, vamos a quitar la mediocridad de nuestra vida. Vamos a dejar de ser mediocres. ¿Qué quiere decir? Que hacemos lo que nos da la gana y no nos importa lo que piense Dios. Eso quiere decir mediocre. Quiere decir, yo no voy a obedecer a mi papá ni a mi mamá. Yo voy a fingir que los obedezco, pero en realidad no lo voy a obedecer, y cuando yo pueda me voy a ir de esa casa. Mediocridad. Eso no es excelencia, y menos honrar a sus padres. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano, con el proceso del Señor, hermano? Muchas veces traemos cosas, hermano, que estamos agregando a lo que Dios nos mandó que hiciéramos, hermano. Y estamos metidos con una serie de actividades y programas, hermanos, por todos lados, que no sabemos cuál es el proceso y el fin de todas esas actividades y programas. ¿Y cuál es? Es nuestra transformación y ganar el mundo para Cristo. Para eso se hacen las actividades en la iglesia. Tu grupo pequeño también es para eso, para que crezcamos, para que seamos regenerados. ¿Cuánta gente llevas a tu grupo pequeño? No importa cómo se llame tu grupo, hermano, eso no importa. Llámale célula, llama un grupo de maestros, llámale grupo de actividad, lo que tú quieras. Es un grupo pequeño. ¿Estás incluyendo más gente en tu grupo? ¿Está creciendo ese grupo? Porque si no está creciendo no hay regeneración. Entonces no estás haciendo ese grupo conforme al proceso de Dios. Y es puro desgaste, hermanos. No estamos cumpliendo un propósito. No hay una meta que perseguir.
Estamos haciendo lo mismo todo el tiempo. No hay ninguna satisfacción en ello. Es cansado. No hay vida. Cualquiera que sea ese grupo, necesitamos relacionarnos en los grupos pequeños. Deja de tener una iglesia o imitar la iglesia en un grupo pequeño. No lo hagas nunca. No te pongas tú ahí como un predicador como lo hago yo aquí con toda la iglesia. No lo hagas, no es para eso el grupo pequeño. El grupo pequeño es para que todos se conozcan, que todos participen, que todos oren por todos. Y que todos ganen almas para que venga la regeneración y que todos le enseñen a los nuevos la palabra del Señor. Enfocarnos en el proceso. Llevarlos a la santificación, orar para que Dios quite esos pecados de sus corazones, llevarlos para que den testimonio con sus vecinos, para que traigan más almas para Cristo. Ese grupo pequeño se relaciona unos con otros para lograr el proceso de Dios. Hágalo en su grupo. Vamos a hacerlo en nuestros grupos, hermanos. Si no hay un objetivo en la vida de las cosas que tú haces, no tiene sentido lo que hagas. Voy a poner un negocio, sí, ¿y con qué sentido? ¿Cuál es el propósito de poner tu negocio? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Pues para despilfarrarlo. El dinero es para gastarlo. Pues estás equivocadísimo. El dinero no es para gastarse, hermanos. El dinero es para invertirse. Para eso es el dinero, para invertirlo. Y la vida espiritual no es para gastarla, es para invertirla. Invertirla en el reino de Dios. Si no inviertes tu vida espiritual, un día le vamos a dar cuenta. Y Dios nos va a llamar y nos va a hacer cuentas de qué hicimos con los talentos que nos dio. Es inversión. Hay un propósito, hay un objetivo. Tu matrimonio, tienes planes en tu vida como familia, como todo. Tienes un objetivo a seguir. ¿O estás viviendo por vivir nada más? Entonces vamos a unirnos todos, hermanos, en este proceso. Es un proceso, se llama la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a haber unidad en la iglesia si cada uno anda por su propio camino? Aquel dice que su visión es esto, y él dice que su visión está otra, y aquel dice que él va a tener este programa para esto otro, y cada quien tiene sus propias metas. ¿Y el Señor qué? Si somos el cuerpo del Señor, y la cabeza es Cristo, y Él es el que manda, no tú y yo. Yo no establezco reglas aquí, es Cristo el que las pone. Es Cristo el que pone este proceso, no soy yo, es Cristo. No eres tú, no es el líder, es Cristo el que nos está diciendo qué quiere Él que hagamos con la vida que se nos dio, porque tampoco es nuestra, es de Dios y es prestada. Cuando Dios quiere, la levanta y nos quita la vida, cuando Él quiera. Aunque tú no quieras, si Él quiere, te lleva. Pero es que todavía no, ¿cómo no? Ya es tu tiempo, te vienes ya. No podemos discutir con Dios de esto, hermanos. Y esa vida que se nos dio, le vamos a rendir cuentas cómo la invertimos. Así que vamos a empezar a invertirla correctamente desde ya. Yo creo que todas estamos a tiempo, hermanos. Glorifican el nombre de Cristo. Alaben el nombre del Señor. Vamos a santificarnos, vamos a regenerarnos, vamos a pedir la santificación del Señor, una renovación constante, hermano. Necesitamos una manita de gato, hermanos. Ya tenemos un montón de tiempo con la misma pintura en la casa. Vienen las hermanas, vamos a pintar la casa. El viejo se opone rotundamente, porque está bien la pintura, está bien el mueble, la alfombra no tiene nada de ruptura. Pero la mujer dice, ya me cansé de verla 10, 20 años. Quiero algo nuevo, diferente. Y el viejo dice, no me parece. Y es igual con Dios. Dios quiere que nos renovemos porque no quiere vernos igual todos los días, por meses y años y siempre lo mismo.
Quiere que vayamos creciendo, que vayamos llenando de su presencia, que vayamos siendo transformados, ganando almas, glorificando su nombre en todo lo que hagamos. Eso quiere Dios, vernos diferentes cada día de nuestra vida. Dele gloria a Dios. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase para que esta alabanza, hermanos, glorifique a Cristo. Amén. Todas estas cosas, hermanos, son vida. Y todas estas cosas ya nos las dio Dios. Solo que tenemos que ir creciendo en ellas. Vamos a lograrlo, hermanos. ¿Cuántos deciden de aquí en adelante en dejar de estar estancados y empezar a entrar en movimiento de aquí en adelante? Y no importa lo que te cueste, hermano. Seguir a Cristo cuesta. Ponte de pie en esta tarde. Vamos a declarar con nuestra boca, hermanos, lo que Dios nos pide. Quiero que repitas conmigo estas palabras. Quiero que se las digas al Señor, no que se las repitas a la iglesia. Al Señor díselas. Pero hazlo de corazón, hermano. Hazlo sinceramente. Díselo al Señor, se lo vamos a decir, hermano. Conforme a lo que escuchamos en esta tarde y lo que Él quiere que haga la iglesia en este mundo, hermanos. Vamos a decirle al Señor lo que vamos a hacer. Vamos a decirle lo siguiente, repite conmigo. La primera cosa que le vamos a decir es que podemos llevar a mucha gente, dilo, podemos llevar a mucha gente al nuevo nacimiento para la regeneración de su ser. Podemos enseñarles la palabra de Dios para la renovación de su mente. Podemos llevarlos a la madurez espiritual a través de la transformación del Espíritu Santo. Podemos llevarlos al mundo para que den testimonio de Cristo para la reproducción del reino de Dios. Que toda la gloria y toda la honra sean para Dios. Dale un aplauso al Señor.